llamamos al escenario entonces invitamos a subir para el coloquio de descarbonización y adaptación al cambio climático, problemática ambiental, a el moderador Daniel Álvarez, docente e investigador en estudios de transporte y logística argentina, a Juan Carlos Bertoni, representante alterno por Argentina, Comité Intergubernamental, coordinador de los países de la Cuenca del Plata, Enrique Uribarri, coordinador de proyectos relacionados con los puertos y las vías navegables de Perú, y Jorge Marino Suárez González, representante técnico, Agencia para el Desarrollo de la Cuenca de la Laguna Merín, Brasil. Daniel, entonces te cedo la palabra. Estamos un poco atrasados con el tiempo, así que... No estaba acá. Está. Melina de Bercelli y el cupo femenino también. Bueno, muchas gracias a los panelistas y por el espacio que nos están dando para discutir un poco. No sé, perdón, escucho un poco de eco, ¿puede ser? Sí. Bien. Gracias. Bueno, con respecto a descarbonización y adaptación hay algunas cuestiones. Bueno, es un tema amplio, como estuvimos comentando en estas intervenciones. Y bueno, por ahí hay, en honor al tiempo, ¿no? Hay algunas cuestiones más bien puntuales que debido a las experiencias que ustedes tienen y nos pueden aportar, habría algunas preguntas, ¿no? A Melina me parecía importante preguntarle a Melina, en el contexto de la hidrovía Paraguay-Paraná, ¿no? ¿Cómo definimos la sostenibilidad, ¿no? O sea, la sostenibilidad es un concepto amplio que a veces no está del todo definido, pero bueno, tiene una particularidad y por supuesto en la hidrovía por ahí podrías aportarnos algo de tu opinión o tu visión. Bueno, gracias. Gracias por la invitación. Aseguro que estaba invitada, por más que Felipe se olvidó de presentar. Bueno, y gracias por la pregunta, porque parece una pregunta bastante obvia, porque creo que el tema de sostenibilidad o desarrollo sostenible estuvo en la boca de casi todos y todas, pero seguramente cada uno y cada una lo piensa de una manera diferente o poniendo el acento en un lugar diferente. Y es así. Y yo lo que primero es... celebro que seguramente quienes estuvieron en los primeros encuentros no surgía tantas veces la palabra o no había un momento en el que nos diéramos para poder realmente pensar de qué hablamos cuando hablamos de sostenibilidad o en realidad de desarrollo sostenible. Y la palabra desarrollo siempre se asocia más a lo económico, en el mejor de los casos a lo socioeconómico, y lo sostenible a lo ambiental. Bueno, y en realidad es una definición bastante ancestral. Hoy empezó la jornada hablando o con una imagen del Neolítico. Las actividades en ese momento, las personas quienes las llevan adelante seguramente pensaban en que sean sostenibles porque si no se les iba a acabar el recurso o no iban a poder sobrevivir. Pero en realidad nace en respuesta a la insostenibilidad de un modelo de desarrollo económico que empieza a preponderar en un momento. Y fue la primera ministra noruega quien crea la Comisión Internacional por encargo de la ONU para replantear las políticas de desarrollo económico en convivencia con el ambiente. Y bueno, y eso tiene que hacerse un poco carne en nosotros. Realmente cuando pensamos el desarrollo económico tenemos que pensar que cualquier actividad productiva, cualquier intervención que nosotros hacemos sobre los bienes naturales, sobre los recursos naturales, genera una respuesta. Y allí esa respuesta que se tiene que generar, los umbrales a los cuales el sistema tenga que responder, no tiene que superar algunos umbrales a los que no podamos volver atrás. Nosotros estamos hablando de la hidrovía, pero en realidad estamos hablando de una función de un río, la navegación y todo lo que la navegación implica.
El río no es solo, o sea, no solo existe para poder navegarlo. Voy a dar un ejemplo bastante obvio, que también es agua dulce, que todos sabemos que escasea en el mundo. O sea, es un recurso realmente importante, serio y que debemos cuidar, ¿sí? Y cuando hablamos de cuidar la calidad del agua, de proteger la biodiversidad y también de comprender que hay personas, hay interculturalidades que se dan a lo largo de la cuenca, que también tienen acciones productivas, que tienen también una cultura, que desarrollaron sus vidas y que viven sus vidas realmente asociadas al río y que tenemos que considerar, ¿sí? La hidrovía en realidad constituye una infraestructura que permitió fijar los capitales globales en el territorio, ¿sí? Haciendo un uso de un recurso, ¿sí? Bueno, me fui de la definición para dar ese contexto, pero sencillamente cuando hablamos de desarrollo sostenible, hablamos de satisfacer las necesidades actuales sin comprometer las necesidades que van a tener los que van a venir después de nosotros. Es sencillamente eso. Lo que pasa es que después en la práctica es súper complejo. Yo hoy contaba, yo soy ecólogo microbiana, o sea, acá estábamos hablando de buques y yo en realidad estudio lo más pequeño que habita y que en el río y que incluso no lo podemos ver sino a través de un microscopio, pero en realidad la actividad microbiana que hay en el río, los microorganismos, son ingenieros del río, están procesando todo lo que la actividad que nosotros desarrollamos en el río produce, ¿no? Entonces, tenemos que de alguna manera, no vamos a estar todo el tiempo pensando eso, pero incorporar esa idea que estamos hablando de un sistema, que estamos hablando de un sistema complejo en el cual tenemos que conjugar las miradas sociales, ambientales, productivas, y allí tratar de llevar adelante el uso, en este caso la navegación, pero entendiendo que también hay un montón de otros usos que son esenciales y que no podemos comprometer. Una actividad no puede comprometer el resto de los usos. Un poco por ahí me parece que es bastante obvio lo que hablamos cuando hablamos de desarrollo productivo, pero no sé si todos tenemos la misma idea. La perspectiva de sostenibilidad, ¿no? Generalmente, bueno, es una palabra o un término que se usa indistintamente con distintas aplicaciones. Ahora, para cerrar un poco el comentario, ¿visualizás alguna herramienta, estrategia sobre la sostenibilidad en la hidrovía o sobre las cuestiones ambientales, por ahí más generalmente en la hidrovía? Sí, en realidad todas las acciones que hoy se estuvieron mencionando hacia la descarbonización son esenciales, esas ya no podemos discutirlas. A ver, las principales obras que tiene la navegación son el dragado y el balizamiento. Cuando hablamos de dragados también tenemos que pensar en que estamos generando una acción que también tiene impactos, eso hay que considerarlo. No estamos diciendo que no hay que dragar, pero hay que tener en consideración cómo dragar. Una cuestión bastante relevante del tema del dragado es dónde depositamos los sedimentos, por ejemplo. Después también ser conscientes de que generamos pasivos ambientales y que eso tiene su costo y que tenemos que hacernos cargo de esos costos y si no podemos reducirlos en este momento habrá que pagarlos. La actividad de navegación tendrá que hacerse cargo de ello. Y poco a poco ir caminando hacia transiciones energéticas que nos vayan haciendo más eficientes y dejando menos pasivos ambientales dentro de la actividad de navegación. Bueno, muchas gracias, muy clara tu intervención. Gracias. Juan Carlos, ¿algún comentario sobre estas cuestiones de recurrencias de crecidas, bajantes, motivos de estas situaciones, ¿no? Esto que se viene observando quizás se ha intensificado en las últimas décadas, ¿no? Pero hay una afectación visible, digamos, prioritariamente, digamos, necesaria de ser enfocada, ¿no? O sea, como, digamos, en ese sentido, ¿no? Porque también se hace difícil predecir todo este ciclo y estos procesos. Sí, bueno,
Buenas tardes, gracias Daniel, y permítame ante todo agradecer al IDR y a CAF por esta invitación y realmente felicitar por el desarrollo del foro. Bueno, voy a tratar de contestar de la siguiente manera. Ustedes saben que creo que todos somos conscientes que a veces las sociedades no tienen una memoria muy extensa. Y sobre todo las sociedades cuando son más jóvenes y demás, como las latinoamericanas, y particularmente voy a hablar de Argentina, por ejemplo en Argentina. Argentina ha dado muestra a lo largo de su tiempo que a veces no tiene una memoria en muchos aspectos muy extendida. En el tema hídrico, o en el tema hidrológico, del río Paraná y demás, creo que muchos de ustedes que están aquí conocen que hay registros desde el año 1905. Y en el año 1944 y el 45 existió una bajante muy, muy importante. Sin embargo, en la década del 70, por distintos motivos, así prácticamente lo voy a sintetizar por una cuestión de tiempo, ¿es cierto? Pero comenzaron la fuerte deforestación en el estado de Paraná, en Brasil, que después se extendió a otros estados y a otros países también. También una cuestión climática, el monzón sudamericano y algunos aspectos, digamos, jet de capas bajas y demás, actuó y demás, y en realidad lo que se observó se empezó a observar un aumento de la precipitación. Bueno, y aumentó el 10% de la precipitación. Esos son análisis que se hicieron en Brasil. Yo estaba en Brasil en ese momento, en Porto Alegre, en el Instituto de Pesquisas Hidráulicos. Se hizo un análisis y con un aumento de la precipitación del 10%, uno podría decir, bueno, aumenta el 10% el caudal. No, no es así, porque las cuencas no todas las cuencas tienen un comportamiento lineal. En realidad, yo diría que la mayoría no tienen un comportamiento lineal. En el caso del río Paraná, un aumento del 10% de la precipitación demostró un aumento del 40% de los caudales. Ahora bien, ese aumento en realidad tiene que ver con dos aspectos, un aspecto climático y en el caso, estoy hablando de la década del 70, un cambio muy fuerte en el uso del suelo, siendo más relevante el cambio de uso del suelo que el tema climático en aquel momento. Entonces, ¿por qué ustedes dirán, bueno, ¿y cómo asoció? Es que a partir de la década del 70, con el aumento de los caudales, se empezó a decir, tenemos un nuevo río Paraná. Un poco, digamos, casi como al diablo con todo lo anterior, y para proyectar obras hidráulicas y demás, y todas las actividades, tomemos desde las décadas del 70 en adelante. Y así se trabajó durante bastante tiempo, hasta prácticamente, yo diría, hasta el año 2000, donde realmente, bueno, se incorporaron dos turbinas a Itaipú y una serie de cuestiones, porque realmente tuvimos todo un periodo de caudales importantes. Era el nuevo río Paraná. No, no había un río nuevo Paraná. Había que mirar la historia, por eso digo lo que dije al principio, tenemos la visión corta, la memoria corta, porque si mirábamos para atrás teníamos registros. Y no solo el año 44 y 45, también se dieron otras bajantes. Y llegamos al 19, al 20, al 21, al 22, donde tuvimos realmente una nueva bajante que era equivalente a la del año 44. Felizmente, y así lo comento, que gracias, si me permites, lo asocio con otra cuestión, gracias a que estaban las represas en Brasil y al buen trabajo que pudimos hacer entre Brasil y Argentina, también con Paraguay, con todos los cinco países, pero particularmente en este caso de manera bilateral entre Brasil y Argentina, los niveles mínimos de toda la bajante no fueron tan bajos. En Argentina hay una tendencia de siempre encontrar a algún culpable de algo y que generalmente el culpable es el otro. Entonces, la gente muchas veces, así, quien no está en el tema, pero dice, bueno, seguramente que la bajante esta es porque Brasil cerró las compuertas. Bueno, y yo reiteradamente he tratado de explicar por radio, de manera de decirlo simple, miren, para Argentina o para los países de aguas abajo, las represas de aguas arriba son casi
como el almacenamiento o el tanque de agua que tienen las viviendas o tienen los edificios. Es una manera tal vez no muy erudita, pero una manera simple de explicárselo a la gente. Entonces, me explico. Y entonces, realmente es eso. Entonces, respondiendo un poco a la cuestión. Cambio climático existe, eso no hay dudas. No es lo único que influye, no es el niño y la niña aquí en esta región que estamos hablando tiene una influencia muy, muy importante, por supuesto. Pero se han dado niños donde no llueve y se han dado niños donde hemos tenido lluvia. Entonces, ¿qué pasa? Es que si bien es un elemento importante, no es el único. Hay otros factores. Yo no soy climatólogo, yo soy hidrólogo, pero bueno, de tanto trabajar uno va aprendiendo y uno está un poco más interdisciplinario que antiguamente. Entonces, tenemos la oscilación de Madde-Julian, que también afecta la cuestión, y tenemos sobre todo los cambios globales, es decir, otros cambios ejecutados por el ser humano, que en algunas escalas son mucho más importantes que a veces que el cambio climático. Entonces yo diría, desde mi punto de vista, frente al avance del conocimiento, el niño no hace 20 años que existen, existió de toda la vida. El río existió antes de nuestros países y nuestras ciudades, es decir, somos nosotros quienes hemos ido aprendiendo del sistema. Entonces, desde mi punto de vista, hoy en día tenemos más conocimiento, más informaciones y con todas las herramientas que se van desarrollando es más fácil predecir. Ahora, veníamos de una época de aguas relativamente altas. Entonces, este impacto que tuvimos en la bajante del Paraná, producto de una gran sequía en Brasil, Paraguay también, en todo el río Paraguay y demás, como lo tenemos de vuelta ahora y todo, claramente ha influenciado fuertemente en los niveles del río y por lo tanto en la navegación. Tenemos que ser conscientes que tenemos esos cambios, creo que en términos globales, como lo estamos diciendo hoy ya tenemos una previsión, una estimación de lo que podrá ocurrir de aquí hasta el verano y de aquí incluso en el próximo verano. Entonces, desde ese punto de vista, tenemos una cierta certeza de cómo podemos trabajar. Temas climáticos, temas de uso de suelo, temas de información, todos se mezclan en el sentido, pero adecuadamente manejados, yo creo que hoy en día hay mucha información mucho más útil para la navegación que lo que teníamos antiguamente. No tenemos un nuevo río Paraná, tenemos un río Paraná donde claramente, como tantos en otros momentos, tendremos periodos de aguas bajas y periodos de aguas altas. Tenemos que acostumbrarnos más a esa alternancia. En síntesis es eso. Muy interesante el comentario. A raíz de tu intervención y lo que se habló en el panel anterior de ventanas de agua, ¿vos creés que, por ejemplo, como digamos, de alguna manera como apoyo a la navegación, hay posibilidad de estimar o de desarrollar una modelización efectiva con respecto a un horizonte temporal razonable, por supuesto? Porque, por ejemplo, hay algunas experiencias de modelización hidrológica de Yacyretá, ¿verdad? O sea, tienen, digamos, como una cierta precisión a 3 meses, ¿no? El INA también tiene algún desarrollo de modelos que prevé sequías a 2, 3 meses. Digo, ¿crees que hay alguna posibilidad de desarrollar ese tipo de herramienta para la navegación específicamente? Voy a ser breve, sí, totalmente, totalmente, no tengo ninguna duda de que eso se puede trabajar. Hay capacidad técnica en los 5 países de la Cuenca del Plata para trabajar así, que independientemente del tramo o el trecho que se desee de trabajar, tanto en Brasil, Argentina, Paraguay, Bolivia y Uruguay, en todos los países hay capacidad, hay conocimientos, se están desarrollando cada día más herramientas. Hoy día Argentina tiene el Sistema Nacional de Radares Meteorológicos, entre otras cuestiones, pero se trabaja con satélites y demás. Entonces me parece que desde ese punto de vista no tengo ninguna duda de que es totalmente posible. Y en este contexto de herramientas, digamos, y de datos,
Además de Yacyretá también está Itaipú, ¿verdad? Que aporta una modelización importante. No sé cuál es tu visión. Sí, miren, yo les comento para quienes estamos en esto, no solo Yacyretá, no solo Itaipú, sino todas las grandes 54 grandes presas y más, ¿no es cierto? Pero grandes presas de Brasil. Hoy en día en Argentina, que estamos en un país de aguas abajo, tenemos todas las informaciones y yo les puedo mostrar, por una cuestión de tiempo, pero podríamos mostrar nosotros todos los días, estamos viendo cómo está oscilando el almacenamiento en las presas de Brasil. ¿Por qué? Porque si me permites y lo complemento un poco con lo anterior. Por lo menos en Argentina, o por lo menos la gente que en términos generales no está tan en el tema, y no tienen por qué conocer, lógicamente, cuando hay pronóstico de una lluvia o cuando ocurre una lluvia, dicen, bueno, ya mañana crece el río. Y no es así. A veces, contrariamente, no llueve poco y sin embargo el río crece mucho. Entonces, alguna vez me preguntaron, de manera sintética, ¿cuáles son los elementos que tenemos que tener en cuenta? Entonces dije, mire, de manera simple hay que tener en cuenta 3 elementos. El primero, la meteorología, ¿no es cierto? Es decir, si tenemos una lluvia, eso es importante, tener un dato de cuánto llovió, cómo llovió, si fue una lluvia convectiva de corto plazo, fue una lluvia más extensa y la cantidad que llovió. Ese es el punto. Pero el segundo punto, tan importante como la meteorología, es la hidrología. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Dónde cayó esa lluvia? Es decir, en una cuenca que estaba absolutamente seca o en la misma cuenca que estaba absolutamente húmeda, el resultado hidrológico va a ser diferente. Entonces, el segundo aspecto que hay que tener en cuenta es el estado de humedad de las cuencas. Y el tercer aspecto, en el caso del río Paraná, no así en el caso del río Paraguay, pero sí en el caso del río Paraná, es cómo está el almacenamiento en las represas. Tenemos 54 represas y uno podría hacer una síntesis y decir, bueno, todo ese almacenamiento, ¿cómo está? Hay veces que estamos realmente en valores tremendamente altos y hay momentos que pasa exactamente lo contrario, ¿no es cierto? Bueno, esto, en Argentina estamos haciendo un seguimiento. Entonces, esos 3 elementos también permiten relacionar muy bien qué puede estar pasando en el río a corto, a mediano y a largo plazo. Bien, muchas gracias. Completo la intervención y bueno, Enrique, sería interesante por ahí que nos hicieras algún comentario sobre los desafíos del cambio climático frente a la navegación y a la operación portuaria, ¿no? Sí, con mucho gusto, muchas gracias. Primero que todo agradecer a la organización, a la CAF, a la Embajada de Países Bajos que nos anunció para venir para acá. Y bueno, efectivamente es un tema muy interesante. Concuerdo que en las cuencas reguladas hay mucho más que hablar que en las cuencas naturales, ¿no? Para nosotros el desafío del cambio climático sigue una senda. Primero es conocer el fenómeno, lo cual requiere estar en las comisiones científicas. Después, evaluar los riesgos que produce. Tercero, planificar la adaptación. Cuarto, en Latinoamérica, donde llevamos trabajando toda la vida, dar soluciones porque nos vamos a encontrar con eventos extremos no esperados que van a producir daños importantes, ¿de acuerdo? Y quinto, monitorizar. Entonces, lo primero que todo es estar en el conocimiento de la senda del cambio climático. Y ahí empezamos a hablar de 2 conceptos diferentes. Se nos ha pedido hablar de descarbonización, eso es mitigación, y también de adaptación. Adaptación es sabiendo que va a ocurrir, cómo vivimos con eso lo mejor posible. Y ahí sí me gustaría hablar de cuencas no reguladas en el tema de la adaptación. Si hablamos de la mitigación, descarbonización, ahí también tenemos 2 vías de entrar en el problema. Una es por los puertos y otra es por las vías navegables o los elementos que navegan. En ese sentido, hay mucho camino que recorrer, pero efectivamente es una mitigación interesante, vamos a reducir emisiones y para eso lo que tenemos que hacer es empezar a establecer estrategias de descarbonización de los puertos. Para eso crearemos nuevas infraestructuras, nuevos equipamientos, iremos generando, por ejemplo, provisión de energía en los muelles, en los casos en que sea posible, y ahí al final, si quieren, ponemos algunos ejemplos. Bueno, primero que todo indicar que tenía una presentación, por si acaso era necesaria, se compartirá en el foro, donde hay ejemplos, ¿no? Ejemplos, pues por ejemplo, de Europa o de otros lugares donde se está avanzando en esa materia.
La descarbonización además requiere financiación, entonces también hay que ver quién carga con ella. Me gustaría hablar un poco de eso al final, un poquito al final, respecto de cómo se estructuran, cómo se reparten los riesgos y los costos asociados a todo esto. Pues hablando de mitigación, la descarbonización es un camino. He hablado de que en los puertos se puede acometer con provisión de energía en el muelle, por ejemplo, y también se puede acometer, si bien será un camino más lento, con la utilización de combustibles o de sistemas mixtos de propulsión, eléctrico, diésel, por ejemplo, como se está haciendo en Europa, que puedan ir reduciendo también la emisión de los barcos. Con el objetivo final de propulsión eléctrica, posiblemente sí, pero digamos que eso llevará más tiempo. Entonces, como digo, conocer el fenómeno y luego está mitigación. Mitigación en vías navegables y puertos es descarbonización, en parte sí, ¿de acuerdo? Es una parte muy importante. Después, en adaptación, como decía, la senda pasaba por conocer, evaluar riesgos, planificar, dar soluciones cuando es lamentablemente necesario a corto plazo y monitorizar. En la parte de planificación, efectivamente, es necesario evaluar cómo va a afectar en las cuencas no reguladas, se nota mucho más, ¿verdad?, la situación de cambio climático. Y para eso hay que conocer el fenómeno y conocer que ya no debemos fiarnos de las series hidrológicas existentes, porque pasan a no ser tan seguras. Digamos, si vamos a establecer un periodo de retorno y vamos a hacer una función de ajuste, como hacíamos los hidrólogos toda la vida, ¿verdad?, nos vamos a encontrar con que seguramente hay fenómenos que vamos a ver a corto plazo que no entran dentro de ese rango. En ese sentido, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues justamente aplicar los escenarios de cambio climático que nos van a producir variaciones en esa predicción que hicimos del evento extremo para poder considerar cuál va a ser la realidad nueva con la que nos vamos a encontrar. Es planificar, pero es adaptación. Adaptación consiste, como decía, en vivir con ello. Lo tenemos, lo vamos a vivir, pues hay que adaptarse, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, pues considero que hay que aplicar escenarios de modificación, escenarios de cambio climático futuro para modificar, digamos, matizar las series hidrológicas que vamos a utilizar para establecer los periodos de retorno de los niveles de servicio de las hidrovías, y ese es el camino. Por ejemplo, si establecemos que nuestro nivel de servicio va a ser, mi hidrovía va a estar disponible el 90% de los días del año más seco de cada 10, por ejemplo, ¿no? Bien, si ese es el caso, usted ha utilizado las series hidrológicas. Ahora, las series hidrológicas llegan hasta un cierto año, recorren los últimos, por ejemplo, 40 años, pero resulta que en los últimos 5 están viendo fenómenos que no hay en los anteriores 35. Luego, entonces, busque los escenarios de cambio climático, busque cómo matizar ese resultado del evento extremo, ¿verdad?, o incluso del evento corriente, del evento normal, y aplíquelo. Digamos, la adaptabilidad al cambio climático pasa por conocer el fenómeno y modificar la forma de cálculo, por un lado. Por otro lado, las hidrovías no reguladas. Hay mucho juego que dar ahí. Se ha hablado de que se ha dicho esta mañana, no sé, 70.000 kilómetros de hidrovías en Latinoamérica, en Sudamérica, que simplemente todavía no se están utilizando, ¿no? Bueno, pero es que algunas se podrán utilizar según cómo. Quiero decir, hay que tener una mejor inteligencia de la situación en tiempo real de los tramos de las hidrovías que se podrían potencialmente utilizar, y eso pasa por un mejor conocimiento y puesta a disposición del público de la situación de la hidrovía en cada uno de los momentos y los tramos en tiempo real. Lo que falta son sistemas de información también. Quiero decir, no solamente es obradura en el sentido de dragar, no solamente es mantenimiento, que nos va a costar evidentemente, sino también se puede trabajar con hidrovías inteligentes, ¿de acuerdo? Esa es otra forma en la que vemos una adaptabilidad al cambio climático pues, mucho más sencilla y económica. Bien, es verdad que no se puede aplicar en todas partes, ¿no? Entonces, bien, por un lado, como digo, distingamos mitigación, hay que hacerla, hay que ver cómo se financia, hay que ver en qué forma los estados, los entes, las autoridades pueden ir favoreciendo ese fenómeno del cambio de la matriz energética del sistema de transporte, me refiero al modo fluvial, y por otro lado está la adaptación. Y la adaptación, conozcamos el fenómeno, apliquemos las modificaciones del cálculo clásico de hidrología, que ya no vale, digamos, no es que no valga al 100%, pero que debe ser matizado,
y estoy hablando de ríos no regulados, ¿verdad? Y hecho eso, pues, vivamos con esa adaptación, ¿no? En ese sentido, pienso que esa es la forma de adaptarse, pero en ríos no regulados. ¿De acuerdo? Bien, muy interesante. Quería agregar una pregunta. Si tenés alguna referencia sobre el evento preponderante climático que está generando acciones de adaptación, ¿no? en América Latina, en la región. Si hay algún patrón que se observa y cuáles serían las intervenciones que se realizan. Bueno, el tema es, y ahí ya pasaría un poco a la parte final, ¿no? ¿Qué pasa cuando ocurre, ¿no? Sí, eventos extremos sí estamos teniendo bajantes importantes que están produciendo disminuciones de los niveles de servicio respecto de la evolución histórica. Entonces esperábamos unos niveles de servicio que se mantuvieran durante un tiempo y efectivamente en los últimos años no se está consiguiendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, la adaptabilidad que también se puede hacer desde el punto de vista contractual es quién soporta ese riesgo. O sea, quién es el que, porque el riesgo se va a producir. Es decir, si las condiciones de navegabilidad no son las esperadas en un río natural, lo que va a pasar es que, o bien con un sistema de información, los patrones van a poder saber que tienen que cargar menos, o bien van a embarrancar. Y eso está pasando continuamente. Entonces, ¿quién asume ese riesgo? Pues también desde el punto de vista contractual hay una forma de adaptabilidad que es, bueno, en el contrato establecer mecanismos de compensación, por ejemplo. Hay APPs, por ejemplo, cofinanciadas que consideran esta circunstancia, en la cual, pues dentro de que el privado asume gran parte del riesgo y además la inversión y el mantenimiento, etcétera, pues también si hay un evento de cambio climático inesperado y se exceden determinados límites, cabe la posibilidad en el contrato de establecer mecanismos de cofinanciamiento que permitan un mantenimiento del nivel de servicio con un costo mayor no previsto. ¿De acuerdo? Bien, estupendo, muchas gracias. Bueno, Giorgi, sería interesante que por ahí nos contaras tu experiencia con respecto a la hidrovía Merín Los Patos. Entiendo que trabajás en cuestiones que tienen que ver con el desarrollo de un banco de datos, de información, ¿verdad? Una cuestión muy importante sobre lo que se estuvo hablando hoy con respecto a los sistemas inteligentes, ¿verdad? También, bueno, se comentó la utilización de inteligencia artificial. Bueno, por supuesto eso requiere de un volumen de datos que sea monitoreado, sea seguido, digamos, en series temporales largas, ¿no? Como los comentarios desde la perspectiva hidrológica, ¿no? O sea, tu experiencia, ¿cuál es la tendencia que ves en tu experiencia sobre estos temas? Perfeito. Boa tarde a todo mundo, meu nome é George. Eu vou precisar falar em português e vou falar devagar para que todos consigam me acompanhar. Mas, bom, eu sou da Agência para o Desenvolvimento da Bacia da Lagoa Mirim. Desenvolvimento a gente traz no nosso nome. E nós fomos fundados em 1963, tá? E aí, lá em 1963, nós começamos a olhar para desenvolvimento e se percebeu, e muitos trouxeram isso hoje na fala, se percebeu a necessidade de dados, tá? Nós precisávamos de informações na região para que nós pudéssemos desenvolver o território, desenvolver através de projetos, desenvolver através de obras, tá? E então, em 1963, a Agência da Lagoa Mirim começou a monitorar os recursos hídricos. Começou a medir rio, começou a instalar estações para medir dados climatológicos e uma série de outros dados nós começamos a coletar. Isso em 1963. Então, hoje, quando a gente está falando da futura hidrovia Uruguai-Brasil, que vai sair lá de La Charqueada até o Lago Guaíba e também vai fazer aquele transbordo em Rio Grande, nós chegamos em 2024 com um leque de informações, ou pelo menos perguntando onde estavam essas informações, como que nós faríamos os estudos de viabilidade. Graças a Deus, esse monitoramento ele estava sendo feito há muitos anos, então nós tínhamos uma série de pelo menos 50 anos de dados. Tá? E aí o colega antes falou na mesa aqui, eu não gravei o nome, desculpa, mas ele falou sobre a necessidade de termos um grande banco.
que isso é importante para o desenvolvimento de projetos ou para a viabilidade de projetos. Então, nós constituímos um enorme banco de dados, e hoje ele é público, tá? Eu mostraria se eu tivesse acesso aqui, mas convido a todos para visitar o site da Agência da Lagoa Mirim, é agencialagoamirim.com.br. E aí existe um grande banco informatizado lá, em que vocês vão ter acesso desde 1935, tá? A dados de sedimentos, dados de vazão, dados de velocidade, direção do vento, dados de chuva, tá? Uma série de dados que eles contribuem para, por exemplo, a viabilidade hoje desse projeto Hidrovia Uruguai-Brasil. Então, nós começamos a olhar para isso, e isso há muito tempo. Isso há muito tempo. E aí hoje é muito interessante quando vocês agora recém trouxeram essa pergunta de e nós poderíamos então começar a criar modelos e estimar, por exemplo, qual vai ser o nível de navegação. Acho que alguém mencionou. E é muito interessante porque hoje, quando o Farromec falou hoje de manhã sobre apenas 3 projetos ligados à hidrovia, né, diretamente são financiados pela CAF, eu fico feliz de nós lá, a LM, estarmos presentes em um deles, que é quando o governo brasileiro começou a botar muitos esforços recentemente nessa obra, encontrou esse leque de informações, viu que nós lá, a LM, estávamos coletando. Então, via esse projeto, nós começamos a trazer novamente à tona essas informações e estudar essas informações. Então, a nossa boa experiência lá hoje é, por exemplo, recentemente desenvolvemos alguns modelos para a futura hidrovia, onde o navegante, se ele sair lá de La Charqueada, que vai ser a região extremo sul, ele vai ter uma previsibilidade de nível para 1 dia, para 7 dias, para 15 dias, para 30 dias, e construímos alguns modelos também para 60 dias. Mas seguramos, vamos olhar com segurança até 30 dias. Então, nós construímos todo um pregresso de informações, tá? Existe hoje um grande banco disponível com essas informações para toda a região, da bacia hidrográfica Mirim-São Gonçalo, que é onde nós estamos situados, mas é onde se pretende essa parceria governo Brasil-Uruguai. E aí o Rodrigo Portugal falou muito sobre essa concessão, né? E eu vi o interesse de todo o fórum nessa futura hidrovia. Então, existe hoje já, a partir da Agência de Desenvolvimento da Bacia da Lagoa Mirim, que é a ALM, da qual eu faço parte, existe esse enorme banco de informações tentando dar viabilidade a esse projeto. Não são as informações que vão dar viabilidade, mas elas vão ajudar em todos os estudos para fazer essa análise de viabilidade. E não só a viabilidade, mas também ela começa a auxiliar, por exemplo, na segurança na navegação, tá? Começa a ajudar em acompanharmos essas variações climáticas que podem estar acontecendo, porque aí se fala sobre adaptações climáticas. Como que a gente vai saber? A gente sabe que estão acontecendo as mudanças climáticas, mas como que nós vamos inferir se elas são de maior magnitude ou de menor magnitude se nós não temos informações pregressas, tá? Então, essas informações elas foram armazenadas, hoje são disponibilizadas, hoje elas estão sendo trabalhadas, e hoje, quando a colega aqui recentemente falou sobre a questão de os rios não são só para navegar, tá? Os rios são para uma série de outros usos. E que usos são esses que a gente tem lá? Não se sabiam desses usos. Então, fiquei feliz de poder participar aqui hoje, porque eu comecei a escutar as falas e vi muita gente interessada em informações. E aí falam de outras hidrovias, onde não necessariamente se tem todas essas informações. E aí lhes digo que, para o futuro projeto de hidrovia Uruguai-Brasil, a agência da Lagoa Mirim está lá trabalhando em constituir toda essa série de informações para que seja enfim, um projeto de sucesso para ambos os países. Tá? Acho que, nesse sentido, eu ajudo com a tua pergunta. Muchas gracias. Solo una pregunta más para, digamos, completar tu comentario.
Con respecto a lo que contaste, que desarrollaron la modelización, etcétera, ¿hay algún objetivo planteado como para un desarrollo de instrumentos de planificación o de insumos de planificación, pero teniendo en cuenta las tendencias del cambio climático, o sea, a la vista de lo que ocurre, ¿no? Sim, também. Na verdade, toda essa união de informações, tá? Elas tentam dar conta de apontar para essas variações climáticas, mas principalmente elas tentam dar o estado atual da futura hidrovia, tá? De onde a hidrovia quer partir e como estará esse ambiente depois com a hidrovia implantada, porque nós não tínhamos informações e nós queremos instalar uma obra onde nós não temos informações, e quando essa obra estiver instalada, que informações que nós vamos comparar, ou que informações que nós vamos estar, enfim, que histórico nós vamos ter desse local. Deixa eu complementar, me desculpe, complementar também brevemente. Eu vi alguém falando sobre harmonização de informações, tá? Eu achei bastante interessante o termo, que é um termo que a gente seguidamente levanta lá, porque como nós estamos em um ambiente que divide a área Brasil e Uruguai, nós temos, às vezes, muita dificuldade em estarmos não só falando o mesmo idioma português e espanhol, mas estarmos falando o mesmo idioma, por exemplo, quando nós falamos de qualidade de água. Para o Uruguai tem as formas dele, ou os parâmetros dele, de inferir sobre a qualidade desse local, diferentemente do Brasil. Quando a gente fala sobre batimetria da hidrovia, a questão dos níveis da hidrovia, o Uruguai olha os níveis d'água com dados diferentes do Brasil. E aí, como é um ambiente compartilhado, tá? Essa água é para nos unir, a gente tem trabalhado junto à CLM há alguns anos para nós conseguirmos harmonizar, nem que seja nesse nosso território de hidrovia Uruguai-Brasil, harmonizarmos essas informações, para todos falarmos, de fato, o mesmo idioma, nem que seja através das águas. Então, nível, nós vamos conversar de nível da mesma forma. Água, nós vamos conversar de água da mesma forma. E mudanças climáticas, nós vamos conversar de mudanças climáticas da mesma forma. Esse é um dos grandes sonhos nossos lá. Hoje, enfim, muitos trouxeram a questão de ter um sonho. Eu acho que esse é um dos nossos grandes sonhos lá no nosso ambiente hidrovia Uruguai-Brasil. Muchas gracias. Melina, una reflexión final, por favor. Breve. Estamos llegando al límite del tiempo. No sé si es una reflexión, pero un aporte, y escuchando la experiencia de la Laguna Merín, estamos frente a uno de los segundos ríos más grandes de Sudamérica, y si bien hay información hidrológica y meteorológica, no tenemos un monitoreo integral ambiental del sistema. Esto es algo que hablamos con Juan Carlos Venecia también, y es un desafío. Y no solo un monitoreo ambiental integral, sino también adaptado para la actividad, en este caso para la actividad de navegación, que tiene sus particularidades. Entonces creo que ese es un desafío, que es una tarea para ir pensándolo, cómo implementarlo. Nosotros desde la Academia tenemos un proyecto interinstitucional financiado por la CAF a través del ex Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, que es un proyecto interinstitucional en tema estratégico, que abordó un muestreo a lo largo de todo el eje del Paraná-Paraguay, tomando información hidroambiental, y o sea, las capacidades las tenemos. Fuimos 23 instituciones científico-tecnológicas y académicas que llevamos adelante ese desafío, pero en realidad no fue una actividad que pudimos sostenerla en el tiempo, que la pudimos complementar con actores específicos, por ejemplo, en este caso, con actores referidos a la navegación. Creo que ese es un desafío, que tenemos la capacidad, que tenemos que ver la forma de vehiculizarlo, y bueno, para llevarnos como tarea. Bueno, muchas gracias. Juan Carlos, tu reflexión final.
En realidad, si me permites, casi yo diría, más que una reflexión, yo quisiera hacer una consulta a Jorge, si me permites, pero yo creo que, Sí, que claro. sirve. Jorge, por gentileza, eu acho que quase todas as pessoas que estão aqui na sala assistiram aos impactos da chuva severa de janeiro, no Rio Grande do Sul, inundação de Porto Alegre, todo esse tipo de coisa. Qual é o impacto nos estudos da navegação da Lagoa Mirim a partir, não sei se já foi ou ainda não foi feito, mas qual é a opinião que você tem, o impacto sobre toda a parte da navegação da Lagoa Mirim que você falou, né? Muy bien. Perfeito. Muito obrigado pela pergunta. Vamos lá. Esse grande evento que eu acredito que a maioria acompanhou, que nós tivemos no sul do Brasil, tá? Uma série de enchentes e elas foram recorrentes. Nós vivemos ali 1 mês e meio de grandes cheias no nosso estado do Rio Grande do Sul. Aconteceu um evento que eu não sei se viram algumas fotos bonitas de satélite, que era a quantidade de sedimento descendo no Lago Guaíba, tá? E esse sedimento indo em direção ao oceano. Ele fazia uma curva e ia em direção ao oceano. E ficava, então, uma cena bem bonita, que era aquela mancha descendo. Acontece que uma das nossas grandes perguntas, quando a gente fala de hidrovia, da hidrovia Uruguai-Brasil, estou falando desse exemplo lá da Lagoa Mirim, Canal São Gonçalo, é não termos informações atualizadas de batimetria, tá? E não termos monitoramento de sedimentos. São 2 informações bastante básicas que a região desconhece, mas desconhece 100%. Não desconhece 100%. Sedimento desconhece, mas a batimetria muito desatualizada. Então, qual que é o impacto de um evento desse? Nós só vamos saber quando equipes especializadas voltarem, revisitarem esses locais e, por exemplo, fizerem novas batimetrias para nós sabermos qual que foi ou qual que será a nova configuração do leito. Mas essa nova configuração, ela será a configuração 2024, 2025. E antes, nós sabíamos 2023? Nós não sabíamos. 2022? Não sabíamos. De repente, a nossa última batimetria, e eu uso o exemplo da Lagoa Mirim, 1964, feita pela Marinha do Brasil. Então, um evento dessa magnitude nessas regiões, obviamente, impacta, mas nós já temos uma enorme desinformação, eu digo uma falta de informações acerca dos recursos hídricos. Então, afetará, com certeza, tá? Principalmente a região da Lagoa dos Patos, Lago Guaíba, região da Lagoa dos Patos, provavelmente vai sofrer um processo de assoreamento daquele leito, porém a gente ainda não conhece. Mas ponto-chave seria esses locais começar a ter um monitoramento de quantidade de água, tá? O caudal, seria a vazão, né? E depois sedimento, para a gente conseguir começar a ter taxas de estimativa e depois batimetrias. Isso a gente precisa. Essas informações são básicas. Muito obrigado. Sí. Sí, adelante. Pero muy breve. A lo largo de lo que he podido escuchar en la mañana y demás, en varios momentos se ha hablado del monitoreo. En el caso estaba hablando George y en el caso, bueno, también el colega aquí, por supuesto, todos estamos... y cuento una pequeña anécdota. Una vez me pude encontrar con un hidrólogo francés de gran renombre, y le propuse un estudio que se iba a realizar. Entonces pasé un buen rato explicándole todas las cuestiones. Me escuchó en silencio y lo único que me dijo al final es, ¿tienen datos? Yo le dije, no muchos, entonces no es un estudio serio. Entonces permítanme decirles a todos aquí, porque posiblemente haya gente que como yo se ha formado en universidades. Yo soy docente de hidrología. Le enseñamos a los alumnos el monitoreo y después lo primero que se olvidan. Entonces el monitoreo, sea en Brasil, sea en
en Argentina, donde sea, el monitoreo es tremendamente importante. Y en el tema del dragado, que tanto se habla del aumento, primero hay que indicar que no se draga todo un río. Hay que decir las cosas como son. Pero por otro lado, no pensemos en dragar todo de golpe, sino ratifico lo que se dijo hoy. Por tramos, cada tramo tiene su característica particular, se tiene que analizar, como dijo recién Milina, dónde se sedimenta y se tienen que hacer experiencias piloto. Gracias. Enrique, adelante. Muchas gracias. Bueno, una reflexión por mi parte la considero importante porque he vivido varios proyectos de otorgamiento de concesiones, de hidrovías, que han tenido dificultades por alguno de estos temas, es la enorme variabilidad de los cauces no regulados según la estación, según el estiaje, según los diferentes años, ¿de acuerdo? Entonces, se sabe que hay zonas, lugares donde es más difícil navegar, pero esas zonas cambian año a año, cambian de estación a estación. Entonces, por ejemplo, lo que hablamos de la Laguna Mirim, ¿cuál es el efecto de esa gran crecida? Bueno, es un efecto puntual, pero habrá otra el año que viene o habrá una bajante y el efecto será completamente distinto. Entonces, ¿cómo hacer para conocer eso desde el punto de vista técnico y ambiental? Desde el punto de vista técnico, lo único que cabe es monitorear continuamente, salvo como si se quiere hacer como nosotros estructuramos en el río Magdalena, por ejemplo, relevamientos semanales. Bueno, no se llevó a cabo, pero digamos estaba en el contrato. Pues salvo que se haga eso, la única forma de tener un control del aspecto técnico de cuál es el volumen de dragado que te va a requerir el nivel de servicio es contractual. Es decir, el nivel de servicio es ese y usted lo tiene que hacer. ¿Cómo? Con los medios a su alcance. Entonces, si se excede esos medios a su alcance que están en el contrato, habrá una cofinanciación, por ejemplo, ¿no? Es decir, asegurar el nivel de servicio es clave, pero lógicamente no puede estar todo en las manos del concesionario, pues, si es el caso. Y en el tema ambiental esa variabilidad también es muy dramática, porque nos ha dado el caso de, por ejemplo, determinar que los malos lugares estaban en determinadas zonas, ir a hacer el estudio de impacto ambiental, no lo hicimos nosotros, pero se hizo por otra compañía, con arreglo a la reglamentación de la autoridad ambiental, y al año siguiente los malos lugares ya no estaban ahí, con lo cual toda la investigación social, de medio físico, biológico, etcétera, que había en ese lugar no vale para nada porque está el mal lugar en otro sitio. Entonces, hay que tener muy presente, estamos ante un lecho vivo, el lecho fluvial está vivo y se mueve año a año, sobre todo nuestros ríos tropicales, con esas enormes crecidas, con esas enormes variabilidades, incluso interanuales, no digamos ya estacionales. Entonces hay que arbitrar los medios para que funcionen. Desde el punto de vista técnico puede ser contractuales, desde el punto de vista ambiental hay que tener una flexibilidad, creo yo, en la definición de cómo hacer el estudio de impacto ambiental. Olvidarse un poco del librillo que dice yo tengo que ir al lugar, hacer mi investigación biótica, social, medio físico, sino que sea más extensa, porque se va a mover, el problema se va a mover de sitio. Me parece importante comunicar esto. Muy bien, bueno, muchas gracias al panel, muy buenas contribuciones.